Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte, que como consecuencia del antiguo pecado a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos semejantes a Él, de este modo los que hemos llevado grabada por exigencia de la naturaleza humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante, por acción santificadora de tu gracia, la imagen de Jesucristo, el hombre celestial, Él que vive y que reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado todo entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. En tus manos
Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchando por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó. Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre.
Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?» Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplía la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja y la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían crucificado con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. La Iglesia nos propone en este día muy especialmente que tomemos este texto de la Pasión de Jesús y lo meditemos. Fíjense que es el centro de este momento, de este día.
Y nos pide que después lo tomemos, lo meditemos, lo reflexionemos, nos vayamos dando cuenta de todo lo que significa esto. Porque bueno, claro, son cosas que nosotros conocemos, nosotros decimos con mucha sencillez, Jesús murió por nosotros porque nos ama, y lo creemos, sí, pero no entendemos del todo lo que significa eso. Y hay algo que me parece que nos puede ayudar para reflexionar un poco más esta pasión de Jesús. En primer lugar, fíjense que siempre el Señor Jesús, que es el condenado, aparece como el Señor. Es el Señor. Cuando quieren decirle algo, Él responde con una palabra y queda sin poder responder el otro, siempre. Todo el texto es así. Lo bofetean y Jesús dice, a ver, ¿por qué? Y el otro no sabe por qué. Cuando se encuentra con Judas, soy yo. Y tiene que retroceder frente al soy yo, que nos habla de esa primera reflexión de Dios que dice, soy yo. Dios es Dios, simplemente Dios. Siempre es Él. Y en todo el relato de la pasión, todos están convencidos que es inocente. Ni siquiera Pilato, ni siquiera. Más aún, Pilato se da tanto cuenta que es inocente que no quiere él asumir la responsabilidad de matarlo. Crucifíquenlo ustedes. ¿Cuál es el argumento de los judíos? Nuestro único rey es el César, a quien combatían con toda su alma. Sin embargo, la razón que ponían. Jesús es el inocente. Y así se presenta Él siempre, el Cordero inocente. ¿Y por qué quiere morir Jesús? Y Jesús quiere morir por decisión del Padre, porque tiene que ir a las profundidades más terribles del hombre, aquello más profundo que hay en el hombre y más horroroso que hay en el hombre. Sus crímenes, sus violencias, sus guerras, todo eso es donde va Jesús. Y eso es lo que le espanta a Jesús. Por eso el momento más terrible de Jesús, ¿cuál es? Getsemaní. Cuando dice que lloraba como gruesas gotas de sangre. Que Jesús asumía el pecado de todo el hombre, de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la historia. Es terrible cuando uno tiene que ir a las cosas más profundas, espantosas del hombre. El otro día leía en esa chiquita que entre las miles y miles que viven situaciones dramáticas como haber sido llevada, las médicas que revisaban decían que salían horrorizadas por todo lo que había vivido. Y yo pensaba, si una realidad produce tanto espanto en las personas, ¿cuánto espanto produjo todo nuestro pecado y todo el pecado de todo el mundo en el corazón de Jesús? ¿Cuánto? Pero Jesús quiere asumir toda nuestra realidad. Jesús quiere asumirla. Quiere tomar sobre sí todo nuestro pecado.
Todo eso que nosotros no nos animamos a mirar de frente, mirar porque nos espanta. Todo eso que no queremos aún aceptar de nosotros mismos, Jesús lo mira de frente, lo asume, lo sufre. Y en su muerte lleva todo esto. Ese es el dolor más grande de Jesús. El dolor más grande de Jesús no son los latigazos, ni la cruz siquiera que carga y donde es crucificado. Es ese corazón que es crucificado para poder matar todo el pecado del hombre. Es notable, ¿no? Es muy notable lo que significa esa muerte de Jesús. Por eso sería lindo que hoy nosotros tomemos, pensemos, todo el dolor que significa Jesús, nuestro pecado. Pero no para espantarnos, todo lo contrario, para sentirnos amados. Somos amados, somos profundamente amados y no somos purificados desde lo exterior, sino desde todo lo interior, desde el más profundo de nuestra vida. Todo lo asume Jesús. Si nosotros entendiéramos esto, nuestra vida sería un poquito distinta. Yo digo un poquito por decir infinitamente distinta. Si nosotros entendiéramos esto, que Jesús va a lo más profundo de nuestra vida, para decirnos que nuestra vida vale la muerte de Jesús. Por eso pidámosle hoy a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a descubrir eso, lo que vale la muerte de Jesús. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, nuestra oración. Repetimos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,
Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja, para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Mario, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que lo ha llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia dándole continuamente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor a su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno,
conceda a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédenos que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes le lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz y el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado. Hoy pedimos especialmente por el fin de la pandemia, por todos los que han fallecido en este tiempo, por todos los que sufren especialmente, por todos los que van entregando diariamente su vida para que esto pueda terminar pronto y para que libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegan hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ir descubriendo esta cruz de Jesús para poder adorarlo. Este es el árbol de la cruz, en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor, nuestro Dios. Este es el árbol de la cruz, en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo.
Este es el árbol de la cruz en el que estuvo suspendido el Salvador del mundo. Adoremos al Señor, nuestro Dios. Siempre en este momento hacemos la adoración de la cruz con el beso de la cruz. Como este año no podemos hacerlo de esta forma, todos aquellos que lo deseen pueden pasar y hacer su adoración personal. Hay una oración, si se acercan, y se acercan. Con la mesa. Una oración que pueden hacer, acercarse, hacer la oración y así adorar a Jesús cada uno. Ese cada uno es todos juntos como iglesia. Aquellos que deseen pasar pueden hacerlo delante de la cruz. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclama
El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. El Señor es mi fortaleza y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer. En Él confío, no he de temer. Llevaba roja la túnica y enrojecido el cabello, de donde con pies sangrantes avanzas tú, lagarero, del monte de la batalla y de la victoria vengo. Rojo fue mi atardecer, blanco será mi lucero. Llevaba roja la túnica, roja de sangre y fuego. También de blanco le vi el vestido y el aliento, bello como las estrellas, rojo como flor de cardo bello, rojo como la amapola y blanco como un cordero, carmesí es sus heridas y blancos sus pensamientos. Llevaba blanca la túnica, blanca de amor y fuego. No hay mayor amor
mayor amor, no hay mayor amor. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy. Estaré siempre entre ustedes, aunque parta no me voy. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. No teman, amigos míos, si algún tiempo no me ven, que si entre ustedes se quieren, me verán a mí también. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. El miedo no es sentimiento que abriga el que cree en mí. Recuerden estas palabras, al mundo yo lo vencí. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Les enviaré mi espíritu que consuele en el dolor, alentará la esperanza, traerá fuego al corazón. No hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor, no hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sea una cruz que me lleve a ti. Si tiende al sol la flor, ciega
Si brama y ruge el mar, las olas al romper, conmigo Dios está, no temeré. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de sereno, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados, pero como te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados. Solo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. Solo
amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no tiene envidia, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nos ponemos de pie para prepararnos para recibir a Jesús sacramentado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos animamos a decir: Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria para siempre, Señor. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para sanar.
soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y por ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Acompañemos ahora a nuestra Madre en esta noche de dolor. Se encuentra
vida y suspirando, sumida en la tristeza que traspasa el acero de una espada, que afligida y que triste se encontraba, de pie aquella bendita Madre del Hijo único de Dios. Oh, cuánto se dolía y padecía esa Madre piadosa, contemplando las penas de su Hijo. ¿A qué hombre no va a hacer llorar el mirar a la Madre de Cristo en un suplicio tan tremendo? ¿Quién es el que podrá no entristecerse de contemplar tan solo a esta Madre que sufre con su Hijo? Ella vio a Jesús en los tormentos, sometido al flagelo, por cargar los pecados de su pueblo, y vio cómo muriendo abandonado aquel su dulce Hijo entregaba su espíritu a los hombres. Cuando llegue mi muerte yo te pido, oh Cristo, por tu Madre, alcanzar la victoria eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida por la comunión en este misterio se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden que después, 19:15 aproximadamente, tendremos el Vía Crucis para poder unirnos más al misterio de Jesús también. Mañana recuerden que a las 11 tenemos el oficio de lecturas y a las 20 la vigilia pascual, y el domingo, como siempre, a las 9, a las 11 y a las 19. Señor, que tu bendición descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.